de Salamanca, nací, provincia de Iden, como suelen decir. Soy nacida y criada en Salamanca hasta que me casé. Hombre, pues yo desde luego no puedo decir que era mi niña, entonces porque me tocó la guerra. Lo único que me quedó más grabado es una de las veces que viví en la aviación y no estábamos resguardados en la cárcel vieja, que había dos cárceles allí, la nueva y la vieja, y sigue habiéndolas. Y nos resguardábamos en la cárcel vieja porque tenía más seguridad que en otro sitio. Y claro, había presos políticos en la cárcel entonces, y según estábamos allí esperando que pasara la aviación, que acabara, pues le abrieron las celdas a los presos para que pudieran resguardarse en otro sitio, y me quedó tan grabado aquello, tan grabado, porque veo a los guardias apuntándoles con los fusiles, porque les bajaban un tropel los presos por la escalera de la cárcel vieja, y es lo que más recuerdo de la guerra. Y fue 5 veces la aviación, pero relativamente no murieron muchas personas, que en total no sé si llegaría a la media docena. Y había mucha, yo digo, milicia había bastante, porque estaban los cuarteles, que había mucho acuartelamiento, que existen hoy todavía los cuarteles. Había el de infantería, lo que no había era caballería, pero había infantería, había transmisión, en fin, había mucho. Y después los falangistas que se ubicaron, yo digo, cerquita de donde yo vivía. Porque a cierta hora no se podían encender las luces, a ciertas horas tenía que ya acaban de decir, tapar con alguna de las ventanas para que no transmitiera, pero no fue un sitio de los más castigados. Si el que no dormía, lo comentaban porque los ponían en el paredón del cementerio. Y entonces en el silencio, a las 5 de la mañana, en el silencio de eso, se sentían las descargas. Era lo único, pero vamos, no sabías aquí. Yo lo único que tenía era, donde me crié, una vecina que le fueron 5 hijos. Se los cargaron, porque tenían otras ideas que las que en aquel momento estaban allí. Por eso, por ser de otro bando. Estaba yo en el colegio y una vez pasaron los aviones bombardeando, que iban a bombardear a Salamanca. Y fue mi padre corriendo a mí a buscarme al colegio, y a otra prima mía nos llevó por allí para el campo, tumbarse en el suelo bajito y nos metía un lapicero en la boca, nos hacía meter para que cuando tiraran las bombas o lo que fuera, que no nos metía el lapicero en la boca. Entonces tenía yo, pues eso, 8 o 10 años, que es cuando la guerra. Y mi madre se iba al otro colegio de infantil, que estaban mis hermanos pequeños, y los sacó y los metieron en una bodega, en un sótano de los jamones y las chacinas y de esas cosas. Allí los escondieron porque fueron a bombardear a Salamanca. Cuando los falangistas que iban y mataban, cogían a la gente, llegaron los falangistas y los llevaban al campo y los mataban. Que los mataban, los cogían así y los mataban a un primo mío, a un sobrino mío, bueno, primo lejano, y con 13 años lo mataron. Iba al trabajo el niño, a trabajar porque no tenía posible con los padres, y lo mataron en el camino, lo dejaron allí muerto, con 13 añitos. Y otros vecinos de mi casa, a 2 hermanos, con 17 y 18 años, los 2 abrazados, también los mataron. Hubo varias muertes allí, pero fueron de los mismos de allí del pueblo, falangistas, de esos que se hacían pasar, porque eran gente joven, y fueron ellos mismos, los mataban, los llevaban a los tribunales, que era un campo, y allí contra eso los mataban a unos pocos. Y cuando venían de regreso, me acuerdo que venía de regreso uno que había ido a verlos, que vivía cerca, allí tenía un matadero allí al lado nuestro, donde vivíamos, y allí le tuvo mi madre que estar atendiendo y todo, porque venía mareado de las cosas que había visto. Yo vengo a contar principalmente una visita que hice con un tío mío al conde de Alba de Yeltez, que vivía en Salamanca, y con motivo
de que mi tío era el administrador de su finca, y ante la duda de que otro andaba a tratar de comprarle la finca, mi tío le escribió una carta para decirle que si le podía recibir. El conde no le contestó y entonces decidió ir a Salamanca. Me pidió mi colaboración para que fuera con él y nos fuimos a Salamanca. Allí nos dijeron que el conde se encontraba en su finca El Carrascal de Sanchillipones, y así que a la mañana siguiente cogimos un taxi y nos presentamos en la finca. Entramos en la casa del guarda, preguntamos por teléfono con la señora condesa si podíamos pasar, y entonces ella nos puso peros debido a que la visita no estaba concertada y que su marido estaba muy enfermo y que varias cosas más, pero en vista de los razonamientos que le hizo mi tío, consintió que pasáramos a la finca, entonces a la casa. Entonces pasamos, saludamos a la condesa y nos pasó a una sala para esperar al conde. La sala era muy grande, tenía estanterías por todas partes, sillas y mesas con tornos y herramientas y muchos libros encima de las sillas no muy bien colocados. Y estábamos nosotros observando la sala cuando de pronto, esperando que entrase un hombre enfermo, y sin embargo de pronto se abrió la puerta con un fuerte empujón, entró el conde a toda velocidad, se dirigió a nosotros en plan desafiante y dijo que si se podía ir allí a su casa, aquí te cojo y aquí te mato. Mi tío muy serenamente le contestó: yo le he escrito una carta y usted no me ha contestado y por tanto he decidido venir, pero nos marchamos ahora mismo porque no podemos soportar esta forma de recibirnos tan grosera. Y entonces él se alteró más todavía y dijo: no le he escrito porque yo no contesto a nadie, pero ustedes no se van, ustedes se quedan. Y mi tío: no, nosotros nos vamos porque no. Entonces, en ese tira y afloja, se decía si no, por fin decidimos quedarnos y nos sentamos. Él cambió su tono amenazante contra nosotros y se puso más en plan exaltado siempre, pero en un tono contando su vida, y nos contó de todo. Contó del miedo que pasó al entrar en Santander cuando terminó la guerra civil y entró, las calles estaban solitarias, las ventanas entreabiertas y en cualquier momento podía venir un tiro de cualquier parte y matarle. Pero de pronto se arrepintió de lo dicho y dijo: miedo no, yo no he tenido miedo en mi vida. Nos contó también de que la Virgen María no podía ser virgen porque, según los datos que él tenía, había tenido Jesucristo 7 hermanos y estaba en una mesa, en una silla que tenía presente, tenía varios libros, varios folios escritos sobre eso que se iba a publicar en Estados Unidos, de cómo se pasó la posguerra con mucha hambre y su mujer daba de comer a los pobres del pueblo, de infinidad de cosas, pero siempre en un tono muy exaltado, y de vez en cuando tenía golpes de tos y se trasponía, parecía que se iba a quedar muerto, y le hacían comer avena porque era muy bueno para su salud y muchas cosas más. Llegó la hora de despedirnos y nos enseñó un libro de Monroy, el cual decía que debían tenerle todos los monroyegos en su casa porque era muy importante. Y yo le entregué alguna fotografía del castillo, lo cual le causaron gran alegría porque tal vez no las tenía. Y seguimos en ese tono amigable y nos despedimos. Pues entonces, cuando eras universitaria, para obtener cualquier tipo de documento, para tener pasaporte
o para obtener carnet de conducir era preciso que le hicieras unos servicios, que prestaras un servicio a la comunidad. Sin esos servicios, como veis las cartillas, que no te concedían nada, no te daban el permiso para el carnet de conducir, concretamente en mi caso era carnet de conducir. Bueno, pues a mí me asignaron, había chicas que estaban en el centro de la sección femenina, que era un edificio que estaba en la Gran Vía en Salamanca, y estaban haciendo cultura general. Y a mí me asignaron que diera cursos de pediatría. Iba 2 días a la semana, 1 hora, a dar cursos de pediatría durante 1 mes y medio, el tiempo que me asignaron. Al final, para que concluyeras, tenías que hacer un albergue, en el verano, hacer un albergue. A mí me asignaron, el grupo mío que hicimos ese año, el servicio social, nos asignaron Astorga. Y estuvimos 1 mes y medio en Astorga, haciendo lo que ellas nos mandaban. Empezábamos por la mañana, bueno, nos daban un libro de oraciones, y a las 6:30 de la mañana, imagínate, con todo el sueño nos levantaban. Y nos íbamos al patio, formábamos, ¿sabes? Teníamos un uniforme, entonces de sección femenina, formábamos y cantábamos oraciones, nos hacían 2 grupos, en un grupo decía una cosa, venido ya el astro del día, roguemos a Dios con fervor, y el otro grupo contestaba, que las labores del día nos guarden de todo mal, y así, seguíamos. Al final, cuando ya terminábamos, cantábamos una marcha de montañas nevadas o cualquier cosa, y nos íbamos a arreglar la habitación, a desayunar, y teníamos clases de distintas clases, teníamos, incluso de trabajos manuales. Te asignaban lo que fuera, o un poco te daban clases de falange. Era un movimiento político creado por José Antonio para salvar a España. Te lo hacían, tenías que sabértelo. ¿Y por qué había que salvar a España? Decía, porque los españoles habíamos perdido la conciencia de nuestro destino histórico, etcétera, etcétera. Sí, yo que me acuerde ahora. ¿Y por qué habías perdido la conciencia de tu destino histórico? Pues porque desde que perdimos Filipinas, y vamos, te lo estoy diciendo de memoria, ya no sabíamos qué hacer. Entonces llegó la falange, y ellos decían así, ¿sabes?